ella es urólogo, su cuenta es doctora Wanda López, y con ella vamos a hablar de seguramente de una de las patologías que también se registró mucho durante la cuarentena y son infecciones urinarias. Gracias, doctora, por estar aquí. Un placer de nuevo, con mucho gusto. Bueno, sí, las infecciones urinarias siempre han estado en la palestra, siempre han sido las patologías que vemos con frecuencia, no solamente nosotros los urólogos, también las ven los ginecólogos, los internistas, los geriatras e incluso los pediatras, ¿no? Durante este periodo de cuarentena hemos tenido mucha información porque, como conversábamos antes de abrir, la consulta se ha pasado un poco por vía de los medios de comunicación, ¿no? Por teléfono, por WhatsApp, y los pacientes pues expresan lo que les preocupa, ¿no? Con respecto a eso. Ahora, ¿cuáles han sido quizás las más recurrentes? ¿En esta época se incrementó o ya, pues por tradición, como usted misma lo dice, las infecciones urinarias no es un secreto, no, eso sí, es muy recurrente, pero en esta época quizá tiene que ver un poco con el tema del confinamiento, tiene que ver quizás con procesos de estrés, tiene que ver con el hecho de que, bueno, me hidraté, no tomé suficiente agua o tomé demasiada agua, no me hacía bien? Bueno, hay algunas cosas allí que es importante precisar, ¿no? Como tal, las infecciones urinarias no es que hemos visto que hayan aumentado durante este periodo de cuarentena. En realidad, los reportes que hay probablemente sean, numéricamente hablando, los mismos. Y al respecto de si el estrés, el tipo de alimentación o lo que estamos viviendo tiene algo que ver, es importante aclarar que no siempre cuando hablamos de cistitis hablamos de infección urinaria. La cistitis como tal es un proceso inflamatorio de la vejiga y por la inflamación ocurre una cantidad de síntomas que conocemos como aumento de la frecuencia urinaria, la molestia o la sensación de dolor en la región suprapúbica, el tener que pararse en la noche para ir a orinar o incluso sentir que luego de haber orinado no se ha vaciado bien la vejiga. Eso puede ser causado por bacterias, pero también puede ser causado por tipo de alimentos, algún tipo de bebidas, algunos medicamentos que pueden ser irritantes para las vías urinarias. Es muy conocido el café, el cigarrillo, bueno, por aquí el exceso de café, me expreso mejor, ¿no? El exceso de café, el cigarrillo, los picantes en la comida, los condimentos que son muy fuertes, pueden en algunas personas que son susceptibles generar una respuesta irritativa en la mucosa, cualquier mucosa. Doctora, y también el hecho de quizás aguantar las ganas de orinar, ¿eso también influye? Sí, mito o realidad, porque a veces se dice, tengo muchas ganas de orinar, Cuidado, te da una cistitis, es lo primero que uno escucha. Sí, no, eso sí es realidad. Es muy importante que las personas eviten aguantar las ganas de orinar. Lamentablemente en algunas circunstancias estamos forzados a hacerlo, ¿no? Pero en general es saludable no aguantarse las ganas de orinar, vaciar la vejiga regularmente. Para eso la vejiga nos enseña, nos dice la primera sensación, el deseo fuerte, y ya cuando hay deseo fuerte para orinar, deberíamos ir, no deberíamos posponerlo. Nuestro cuerpo fisiológicamente, si nosotros le obligamos a posponerlo, la vejiga entra como en un reposo y hay un bloqueo y ella, digamos, se acostumbra. Si nosotros hacemos de esto algo crónico, entonces vamos a generar una vejiga enferma. Con el paso de los años, la vejiga se va a ir acostumbrando a aguantar cada vez un volumen mayor y eso hace que la vejiga se dañe. ¿Ok? Entonces, siempre lo saludable es no aguantar. El aguantar. deber ser es que no lo haga, pero a veces estás en la calle, de repente estás en el supermercado y en el supermercado no hay baños. Sí, y ahí hay otro mito, es el tema de si voy a un baño público que no conozco. Ay, sí, doctora, aclárelo, por favor. Ok, por favor, aclárelo. Digamos que un poco por higiene, por escrúpulos, cada uno evita ir a baños que desconoce o cuando el baño no está en condiciones adecuadas. De los estudios que se han hecho, no está demostrado que las bacterias puedan sobrevivir en el ambiente físico de lo que sería el aro de la poceta.
Donde probablemente sí sobrevivan y hay un cúmulo importante de bacterias es en el ambiente húmedo, en lo que es el agua que queda en la poceta. Entonces, obviamente, si hay un agua estancada, indudablemente ahí habrá un cúmulo de bacterias y lo recomendable es bajar la poceta 2 o 3 veces antes de utilizarla. Claro, está el tema si es un baño público. Pero sí. Lamentablemente hay sitios donde no hay agua. Donde no hay ni siquiera agua, exacto. Bueno, ya esos son... Sí, ¿no? pero no, bueno. Pero para eso hay unos pequeños copas, como una especie de conos que se pueden utilizar, que para las mujeres son muy útiles, que tienen un dispositivo que son descartables algunos, otros son reutilizables, en forma de copa o de cono, que la mujer puede orinar, colocarlo en el área genital, orina allí y puede proyectar el chorro urinario hacia la poceta. Entonces la mujer prácticamente puede orinar utilizando estas pequeñas copas de pie. Y es una forma de evitar tener que sentarse en la poceta. Bueno, usualmente ya uno cuando va a un baño público, usualmente no debería pasar. Y pasa igual en el caso cuando uno tiene niños. Los baños públicos a veces, cuando uno va los ve a veces en el centro comercial que los niños, bueno, ya no usan pañales, pero los sientan, doctor. Eso también es contraproducente, ¿no? Yo creo que ¿Cuál es la recomendación que usted puede dar? La recomendación que uno pudiera dar es, sobre todo en el escenario de un baño público, y voy a hablar de, lamentablemente, en Venezuela tenemos muchos sitios donde los baños públicos tal vez no están en las mejores condiciones. Lo ideal es evitar, la mamá o el acompañante, tratar de evitar que el niño se siente sobre el asiento, que entre en contacto con el asiento, tratar de sostenerlo. De pronto para niños también es posible utilizar estos pequeños vasitos, que el niño orine o la niña orine en el vasito y luego pues uno lo descarta, es lo más sencillo. En lo personal yo suelo recomendarle a mis pacientes o a las personas que me consultan y que por trabajo, por el sitio donde viven, de pronto no tienen un baño cerca o el baño no es es un baño para toda una empresa. Les recomiendo que se lleven un recipiente plástico en una bolsa y que usen ese recipiente plástico, orinen allí, lo descarten para evitar tener que utilizar el mismo asiento. ¿Ok? Importante. ¿Cuáles son las enfermedades urinarias más frecuentes, doctora? Bueno, la número 1 es la litiasis, la presencia de cálculos dentro del aparato urinario, bien sea en los riñones o incluso en la vejiga. Pero también depende mucho de los grupos etarios y del sexo. De pronto, si tenemos hombres jóvenes, encontramos que con frecuencia escuchamos problemas de prostatitis, problemas de eyaculación rápida, problemas de disfunción eréctil ya aparecen en el hombre después de los 40, 45 años en adelante. Ya con los 60, 65 años empezamos a observar en hombres síntomas prostáticos por crecimiento benigno de la glándula y no podemos olvidar el tema de cáncer de próstata, que siempre es muy importante hacer mención para que el hombre vaya al control urológico. Si estamos en mujeres, bueno, hay dos que yo diría son caballito de batalla, son la incontinencia urinaria y los procesos de inflamación o de infección de las vías urinarias. Adicional a las patologías litiásicas que las vemos con mucha frecuencia también. A veces uno asocia la especialidad de urología o el urólogo con el hombre. Con el hombre, es correcto. Pero no justamente, y qué bueno que usted menciona a las mujeres, lo dijo al inicio de la entrevista, lo está diciendo ahorita, y es bueno aclarar, porque nosotros, bueno, más allá, hay dos cosas que nos gusta que los propios especialistas recuerden a la audiencia, y es el tema de hacia dónde va dirigido tal o cual especialidad, un poco de guía, porque a veces lo desconocemos, a veces nosotros mismos vamos a Doctor Google y ahí automáticamente nos automedicamos y justamente, doctora, el tema del llamado de la automedicación, que seguramente más adelante lo estaremos hablando. El hecho de que, ¿por qué las mujeres o cuándo la mujer acude al urólogo? Era raro encontrar en la consulta de un urólogo general la presencia de mujeres, porque la mujer solía ir a su ginecólogo y solía ir a su médico de confianza, a su médico internista. La presencia de la mujer en la consulta urológica creo que la hemos venido observando cada vez más, primero porque hay urólogos que se dedican mucho a la patología femenina,
En este caso hablamos de incontinencia, hablamos de las famosas cistitis, hablamos de las disfunciones miccionales que también observamos muchísimo en las mujeres, sobre todo en la mujer que como lo mencionamos anteriormente, suele aguantar mucho las ganas de orinar. Yo creo que todos recordamos siempre que las mamás y las abuelas le dicen a la niña, no orine cuando esté en la calle. Entonces a veces eso crea disfunciones miccionales que las vemos en la edad adulta. Entonces esta paciente empieza a ir al urólogo porque ciertamente ni el ginecólogo ni el internista son los especialistas para manejar esto, ¿no? Y con el paso del tiempo y gracias a la presencia, digamos, justamente el internet, ha habido también una mayor apertura. Las pacientes se dan cuenta, claro, o a la información, oye, que realmente el urólogo también ve mujeres, ¿no? Y vemos niños también. Siempre que para hacer una aclaratoria muy fácil o muy básica, todo lo que tenga que ver con el aparato urinario, desde el riñón hasta la uretra, es competencia del urólogo. Así facilito. No importa si es hombre, si es mujer, si es adulto, si es niño. Pero usualmente la mayor cantidad o el porcentaje mayor que va a la consulta es el hombre. En mi consulta, al contrario, es la mujer, pero es por el área de la urología a la que yo me dedico. Pero en general, cierto, para la mayoría de los urólogos que hacen la práctica general, probablemente el 80 o el 70% de sus pacientes serán hombres, en tanto que el menor porcentaje son mujeres. Y reciben, sí, la referencia de la paciente femenina cuando esta paciente se ha visto con el ginecólogo y el ginecólogo ha encontrado que hay algo que ya escapa de su competencia y que es bueno asociarse con un urólogo en ese sentido. Hay muchas preguntas, doctora, que no las quiero, porque este es un tema súper amplio, pero sí, también es mucha la participación de la audiencia, a ver, ¿qué la hace? Ya va. Sí, estamos aquí, pero van entrando mensajes a medida de, dice, docente Nina, por razones laborales he tenido que aguantar las ganas de orinar. Cuando logro hacerlo, siento un dolor en la parte baja de la espalda. ¿Eso es para preocuparme?, le pregunta. Sí, y más que preocuparse es para ocuparse. Eso el gremio de los docentes lo veo con mucha frecuencia. El docente a veces está en algunos centros donde no hay las condiciones adecuadas o por el tipo de trabajo y el horario que tienen, evitan ir al baño. Entonces, como lo expliqué, la vejiga es un órgano elástico que se puede ir acostumbrando o acomodando a volúmenes crecientes. Pero en la medida que va llenándose, la vejiga va generando una señal y nos va alertando que debe vaciarse. Si nosotros ignoramos esa señal que nos está dando la vejiga y la posponemos, ella se va acomodando cada vez más. Cuando nosotros estiramos una fibra elástica, esa fibra se va estirando y se va acostumbrando a estar cada vez más elongada. En esa elongación, en el caso de la vejiga, se va perdiendo la capacidad de retornar a su tamaño normal. Entonces tenemos una vejiga de alto volumen. Lo que le está pasando probablemente a esta persona, y ratifico que hay que evaluarla, hay que estudiarla adecuadamente, pero una de las cosas que puede estar pasando es que esa vejiga distendida está generando dolor. Es una señal que ya la sensación se percibe de manera de disconfort. Y es probable que no vacíe adecuadamente la vejiga. Entonces es importante, puede ir al baño a orinar y probablemente vaya con mucha frecuencia, pero la vejiga no se vacía totalmente. Entonces si tenemos una vejiga de 800 mililitros que apenas se vacía 400, nosotros podemos ver, bueno, vació una buena cantidad, pero la mitad se quedó. Eso puede generar inflamación crónica, eso puede generar infecciones recurrentes y, por supuesto, más disfunción vesical en el largo plazo. Buenos días. ¿Puede quedar 75% de la orina en la vejiga después de orinar?, le preguntan. Puede quedar, y puede quedar hasta el 100% cuando tenemos pacientes que orinan por rebosamiento, que es lo mismo cuando tenemos un vaso que se va llenando y solamente va vaciándose una pequeña cantidad, pero queda prácticamente el 100%. ¿Y hay una forma, doctora, de atender ese tipo de patologías? Sí, sí. Lo primero que hay que hacer es hacer una evaluación para establecer qué tan bueno es el vaciamiento. Y
Una vez que se encuentre la causa puede estar en un proceso obstructivo del tracto urinario bajo, en este caso de la uretra, puede estar en un gran prolapso que no le permite vaciarse, o puede estar en que la vejiga no es capaz de contraerse eficientemente. Entonces, para cada una de las causas habrá tratamientos alternativos que son distintos, que se deben instaurar de acuerdo a cuál es la causa. ¿Por qué en la noche durmiendo me orino? Le preguntan. ¿Adulto o niño? Supongo que adulto. ¿Por qué en la noche durmiendo me orino? Sí, debe ser adulto. Si es un adulto, eso no es normal y debe ser evaluado. Puede haber un problema de hiperactividad vesical que cuando estamos despiertos, si tenemos esa hiperactividad, vamos al baño. Pero si estamos dormidos o estamos profundamente dormidos, probablemente haya escape de orina en la fase más profunda del sueño. Lo otro que puede estar ocurriendo es, depende de si hay algún medicamento diurético que se tome en la noche o algún tipo de hábito. Hay personas que de pronto hacen ejercicios en la noche, toman mucho líquido, no lo vacían, entonces su vejiga trabaja 24 horas al día y esa vejiga está repleta en la noche. Hacemos tantos comentarios bonitos, pero tenemos que ganarle al tiempo y aprovechar la visita de la doctora Wanda López. Importante que usted tenga en cuenta en la red de la doctora, en la cuenta en Instagram, @doctora Wanda López, la tiene en pantalla, porque la doctora, a propósito de esta cuarentena, ha estado ofreciendo servicio, consultas, obviamente telemedicina. Pero es importante que usted se comunique directamente con la doctora para luego saber canalizar la respectiva consulta médica. No es que usted va a consultarse nomás así por Instagram, ¿no? Importante porque cada caso es particular. Hablábamos del tema del, el orine, hablábamos del tema de los riñones, doctora. Es correcto. Que me duele aquí, que tengo un dolor y a veces se hace como muy frecuente cálculos en los riñones. ¿Y cuál es la función importante aclarar a las personas? La función del riñón y cuando nosotros inconscientemente le estamos haciendo daño a nuestro riñón. Bueno, los riñones son órganos vitales, son importantes. No tiene una sola función. Uno diría, el riñón su función es producir orina. El riñón realmente participa en una cantidad de funciones en el organismo. Tiene que ver con la regulación de nuestro medio ambiente acuoso a través de la producción de orina. Elimina una serie de sustancias de desecho, bien sea del producto del metabolismo de medicamentos o incluso del metabolismo de lo que consumimos diariamente. Regula la presión arterial y esto es muy importante porque aquí es donde el riñón y el corazón se llevan de la mano. El riñón tiene una participación en la función de la producción de la vitamina D. Tiene algo que ver con la regulación de nuestro entorno, nuestro equilibrio ácido-básico. Entonces, el riñón es un órgano muy importante que cumple varias funciones regulatorias dentro del organismo, pero igualmente puede enfermarse. Puede ser asiento de problemas infecciosos, en este caso las llamamos pielonefritis, puede haber incluso en los casos más extremos abscesos renales. En el riñón también pueden ocurrir cálculos, es el principal órgano en el que se forman los cálculos urinarios, producto de errores del metabolismo o producto a veces de un desbalance entre lo que consumimos, el tipo de alimento o incluso en algunos casos están asociados a medicamentos y producto de pronto de la poca relación o poca cantidad de líquido que consumimos. Entonces, obviamente también es asiento de patología tumoral, neoplásica, que es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Así que los riñones también hay que vigilarlos y hay que cuidarlos. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un solo riñón, doctora? Hay personas que pueden vivir con un solo riñón, hay personas que han nacido con un solo riñón, eso se llama agenesia renal hay personas que por situaciones o circunstancias de la vida han sido sometidos a una cirugía y han tenido que extraerles un riñón, ejemplo en el caso de las patologías neoplásicas, de los tumores, o de cuando el riñón está muy enfermo y hay que extraerlo. El riñón contralateral, el riñón que queda, es lo suficientemente adecuado para suplir el trabajo de ambos. Entonces ocurre lo que llamamos una hipertrofia compensadora. Las células que llamamos nefronas
en ese riñón que queda son las células que van a trabajar para mantener el equilibrio de todo el cuerpo. Pero lo importante es que los pacientes que tienen un solo riñón y que saben que tienen un solo riñón, tienen que cuidarlo, tienen que hacer un control de lo que consumen, la cantidad de sal que ingieren, la cantidad de líquidos. No pueden abusar de ciertos medicamentos como por ejemplo los antiinflamatorios, que son tan comunes que la gente se automedique con antiinflamatorios, ciertos antibióticos que tienen preferentemente una eliminación por vía renal. Entonces tenemos que tener cuidado en los pacientes que tienen un solo riñón, porque ese riñón hay que preservarlo. Doctora, hay una persona que escribe, son muchos comentarios, por eso estamos corrigiendo, revisando, mejor dicho. Pregúntale a la doctora, el orinar y que este sea espumoso y el levantarse en el transcurso de la noche varias veces es en un adulto. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué puede ocurrir? Sí, la orina espumosa, la espuma que queda, es a lo que nos referimos, ¿no? El orinar de manera fuerte, con un chorro bien potente, genera a veces un poco de espuma, pero esta espuma inmediatamente, o este burbujeo inmediatamente desaparece. Ahora, el paciente que orina y nota que hay espuma en la orina y que esta espuma en la superficie queda, eso no es normal. Usualmente traduce que hay un daño renal, porque la precipitación de proteínas en la orina puede producir esta manifestación de orina espumosa. Y algunas infecciones urinarias también pueden cambiar la acidez del medio y se observa esta orina espumosa. Linda Ular escribe, pregúntale a la doctora, dice que por la situación estamos comiendo mal, como mortadela, chorizos, que contienen mucho sodio. Esto daña el riñón, dispara la tensión, le preguntan. El exceso de sodio, cuando el riñón no es capaz de balancear lo que recibe con la eliminación, este sodio comienza a acumularse. Entonces el exceso, si nosotros tenemos un órgano que está enfermo o potencialmente dañado, o que simplemente ha envejecido, porque el riñón también envejece, y con ello merman un poco las funciones de regulación. Y encima estamos sobrecargando el órgano con sodio, sal, cosas que no le es capaz o no le es fácil de metabolizar. Esto se va a acumular en el organismo y entonces vamos a tener repercusiones sobre la esfera de la hipertensión. Escribe Glida Susi, cuando estoy en la casa uso mono todo el tiempo. ¿Es bueno o es recomendable usar faldas o batas para refrescar? Bueno, va a depender un poquito de dónde estemos, ¿no? en cuanto a ambiente. Lo importante aquí creo que es la diferencia entre la ropa holgada y la ropa que está muy ajustada. La ropa ajustada, y particularmente la ropa interior ajustada, o incluso la ropa interior y las telas de licra o las telas elásticas que están muy apretadas al cuerpo, normalmente yo no las recomiendo, o por lo menos no utilizarlas durante mucho tiempo, porque la tela elástica o las telas sintéticas no permiten que el cuerpo haga la transpiración y se acumulan las moléculas de agua, bien sea del sudor o de las secreciones. Las moléculas de agua quedan atrapadas en esta tela, entonces es mejor utilizar ropa de algodón preferentemente y que ésta sea holgada, tanto la ropa interior como los pantalones o cualquier otro tipo de vestimenta que la persona utilice. Soy médico, un médico a mí me recomendó una vez que no usara la ropa de ejercicio todo el día. Bueno, no es que no la uso, pero hay gente que tú la ves todo el día con la ropa de ejercicio, sobre todo porque quizás sales a hacer ejercicio y luego vas a hacer tus diligencias. Bueno, ahorita también es un tema que aparentemente es muy cómoda, entonces claro, es una ropa elástica, no pesa, no es como de pronto la tela de jean, que es una tela un poquito más dura, más rígida, y muchas personas se han acostumbrado a, incluso el comercio se ha encargado de que estos monos sean muy bonitos, con los estampados que tienen, pero ciertamente no es lo más saludable. Escribe Rafael Alberto, feliz día, gran programa, muy importante. Cuando hago reír mucho a mi mamá, ella no aguanta y se orina. ¿Esto es normal? No es normal, es muy frecuente, pero no es normal. ¿Por qué pasa eso, doctora? Yo he escuchado eso, sobre todo personas jóvenes también. Sí, la risa, sobre todo cuando nos reímos fuerte, a carcajadas, genera aumentos de presión en el abdomen. Estos aumentos de presión se, digamos, transmiten hacia la vejiga y genera una fuerza
sobre la vejiga que se multiplica 2 o 3 veces. Si nosotros tenemos un mecanismo de resistencia, el esfínter urinario, que no está muy bien y generamos presión contra este esfínter, en algún momento él suelta, es decir, pierde la tensión y hay escapes de orina. Y en los momentos en los que hay yo digo una risa a carcajada, que eso provoca cierta relajación, podemos también perder orina. Pasa igual con el mecanismo del susto, del miedo, que ya es una respuesta neurológica de que es muy típico que uno diga, me asusté y me oriné. O el apuro, ¿no? o de repente uno dice, voy saliendo y uno se devuelve solo a orinar. Exacto. A veces orina poquito y a veces orina mucho. Si orina mucho es porque la vejiga no estaba vacía y era bueno orinar. Si orina poquito, apenas unas gotas, pero asociado a una sensación de querer orinar fuertemente, eso no es normal y eso habría que evaluarlo. ¿Pudiera ser qué? Vejiga hiperactiva, que sería uno de los primeros diagnósticos, infección urinaria o inflamación de las vías urinarias. Y hay una cosa importante y es que el cáncer de vejiga en sus estadios in situ, lo que llamamos carcinoma in situ, puede producir síntomas de urgencia. Entonces, a veces no vemos una hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, que es característico del cáncer de vejiga, pero vemos que el paciente se queja que tiene urgencia, tiene una sensación imperiosa de orinar y a veces va a orinar y no orina una gran cantidad. Eso también es bueno revisar. ¿Y es frecuente el cáncer de vejiga? Afortunadamente no es tan frecuente, pero es el cáncer de urotelio, salud, está relacionado al hábito de fumar. Entonces, hay mucha gente que fuma, muchísima, debería haber ninguna, y en base a ello pues encontramos que hay cáncer de vejiga, más de lo que quisiéramos ver. Esta entrevista usted también va a poder disfrutarla en los días siguientes en nuestro canal en YouTube. Somos Entre Noticias GB. ¿Cómo llegar? Usted va a nuestra cuenta en Twitter y allí en nuestra cuenta en Twitter está el link para llegar directamente a nuestro canal en YouTube. Dejábamos una pregunta abierta, tiene que ver con el tema del chiquito. Dice que el niño de 4 años se queja después solo con la primera orina de la mañana. A la mamá, supongo que es la mamá, le pasa lo mismo. Ahí lo que puede estar ocurriendo es que la vejiga está muy distendida, muy repleta. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer es que, dependiendo de la hora a la que el niño se acueste, más o menos, y el total de horas que él duerma, lo ideal sería que, digamos, a medianoche, levantarlo, poner una alarma, levantarlo, que vaya al baño, orine y nuevamente volver a acostarlo. Y probablemente a la mamá le esté ocurriendo lo mismo. O hay que revisar allí también la cantidad de líquidos que consumen en la tarde hasta la hora de dormir. Porque si no ocurre en el resto del día, lo más probable es que tenga que ver con la distensión exagerada de la vejiga. Cuando hay una distensión exagerada de la vejiga, ¿cuál es el tratamiento? ¿Es quirúrgico, doctora? No, eso es reeducar a la vejiga, es estimularse o proponerse hacemos lo que llamamos micciones programadas. Okay. Poner un horario y normalmente la vejiga se vacía cada 3, cada 4 horas, salvo en nuestro momento del sueño. Pero el organismo es tan sabio que producimos hormona antidiurética en la noche cuando dormimos para que la orina se concentre y tengamos un volumen que podamos manejar. Porque si nosotros dormimos en promedio 6 a 8 horas, pues es lógico que nos despertemos con ganas importantes para orinar. ¿La hipertrofia de la próstata es normal o se debe preocupar por esta patología? Y le pregunto, yo le traigo a colación la pregunta que dejaba al aire, ¿por qué tanto miedo de los hombres? Ok, a ver. ¿Por qué tanto tabú? Tabú, esa palabra tabú, es porque no es miedo, es tabú. La hipertrofia de la próstata o la hiperplasia prostática, como la llamamos, que es el crecimiento de la glándula prostática, no es normal. Eso es una patología que vemos con mucha frecuencia, sobre todo después de los 50, 60 años de edad, y es consecuencia de la estimulación hormonal a lo largo de toda la vida del hombre por la testosterona que producen sus testículos. Entonces la próstata pues crece. En algunos pacientes da síntomas, en otros no, pero cuando hay síntomas es muy importante
ir a revisarse. ¿Por qué? Porque si la próstata crece y no atendemos los síntomas, cosa que vemos lamentablemente con cierta frecuencia, la que va a sufrir es la vejiga. Y a mí me toca muchas veces recibir estos pacientes que tienen una vejiga dañada porque ha tenido que trabajar durante muchos años contra una resistencia aumentada por el crecimiento prostático. En cuanto a lo otro que habías comentado del tabú, creo que ha cambiado mucho. Antiguamente el paciente era reacio a ir a la consulta del urólogo porque había mucha reserva con el tema del tacto rectal, que es uno de los exámenes fundamentales, importantes que hacemos en los pacientes hombres cuando van a la consulta, y que además yo creo y quiero dejar claro que el tacto rectal de momento es insustituible, tiene un valor importantísimo para el urólogo y por ende para el paciente, y no podemos dejar que un examen de sangre o un ecosonograma sustituya el tacto rectal. Nos da una información que es sumamente valiosa, es la mejor forma de tocar la glándula prostática, por lo menos en su 80%. Gracias a la información que hay disponible, a las campañas publicitarias, a la educación que ha ocurrido durante muchísimos años en el tema salud masculina, el hombre ha tomado mucha conciencia, y las parejas de estos hombres también, en la importancia de hacerse el tacto rectal para pesquisa de cáncer de próstata, que es la indicación número 1. Entonces, creo que ahorita hay una mayor apertura y el hombre pues tiene menos temor. El tacto rectal no es doloroso, eso siempre ha sido uno de los temas que sí duele. Tampoco hay un gusto, porque se vinculaba mucho con el tema sexual, ¿no? Que si a la persona le hacen un tacto rectal pudiera tener algún gusto posterior. No tiene absolutamente nada que ver. Y es una exploración que se hace tan rápido como un par de 20 segundos, 15 segundos, mucho menos que eso. Es simplemente hacer un tacto con un dedo enguantado, bien lubricado, y nos da mucha información. Doctora, hay otra pregunta por acá, escribe el tema de las infecciones urinarias. ¿Tiene que ver con el estrés? Le preguntan. Y por aquí la voy a conectar con otra pregunta. Quizás la persona, estas televidentes no escucharon su respuesta, pero es importante aclarar por si acaso sintonizan al momento. Scott Desiree, quisiera preguntarle a la doctora por qué da cistitis, qué puedo hacer en este tiempo de pandemia que no tengo trabajo para curarla. Ok. La primera pregunta era si el estrés tenía algo que ver con las infecciones urinarias. La respuesta es no. El estrés no produce infecciones urinarias directamente. El estrés, sin embargo, puede llevar nuestro sistema inmunológico de defensa hasta un punto, sobre todo si estamos sometidos a estrés crónico, hasta un punto en el que no tenemos la habilidad de defendernos adecuadamente. Entonces somos presa fácil para las bacterias, y si el ambiente genitourinario lo favorece, las defensas del huésped están bajas y tenemos una bacteria que es infecciosa para el tracto urinario, ahí se juntan los tres factores para producir una infección urinaria. Lo otro que el estrés puede producir, el mal manejo del estrés y por ende la ansiedad, puede producir una serie de síntomas como por ejemplo urgencia, como por ejemplo sensación de disconfort, que no solamente lo vemos en el área vesical, sino que también lo vemos reflejado hacia la parte posterior, hacia el recto, hacia la región pélvica, que muchas veces se confunde con lo que es la cistitis por infección, cistitis bacteriana, porque son síntomas muy parecidos. Entonces aquí vale la pena recalcar otra vez que no toda cistitis es por bacterias. ¿Okay? Y la otra pregunta era sobre... No, el tema de la cistitis y por qué daba y cómo lo hacía para curar. Para curar en estos tiempos de pandemia. A ver, hay algunas recomendaciones que son muy sencillas, que se pueden cumplir en casa y que son económicas. La primera es tomar agua natural. Yo no recomiendo aguas saborizadas ni aguas con limón, agua natural. Lo frecuente es tomar, o lo habitual es tomar en promedio unos 2 litros de agua a lo largo del día. Siempre hay que ver cómo está nuestro estado renal, ¿no? Hay pacientes en donde los pacientes nefrópatas tienen una restricción, sobre todo cuando están en tratamiento por la nefropatía, tienen una restricción en cuanto al volumen de agua que pueden consumir a lo largo del día. Evitar
todo aquello que pueda ser irritante para la vejiga. Y voy a hacer una rápida lista: exceso de café o té, exceso de cítricos, refrescos y todas las bebidas oscuras, todo lo que son picantes, condimentos fuertes, exceso de alcohol, cigarrillo. Hay algunas personas que identifican estos irritantes en las comidas, entonces si sabes que te irrita, pues hay que evitarlo. Hay algunos medicamentos que también pueden producir molestias o síntomas irritativos a nivel del tracto urinario, que si no son necesarios de consumirlos regularmente, yo recomendaría evitarlo. Si el paciente está, por ejemplo, los pacientes oncológicos que tienen que tomar algún tipo de tratamiento por su patología oncológica y este medicamento puede producir cierta irritación local en las mucosas, bien sea del tracto intestinal o del tracto urinario, bueno, ya hay que buscar la manera con analgésicos. Hay muchos productos naturales que se pueden consumir que tienen propiedades antiinflamatorias, como por ejemplo la manzanilla. El té de perejil se ha vinculado a un depurativo natural, y obviamente, bueno, después están los medicamentos. Procuro no exhortar al paciente a que consuma medicamentos, porque la polifarmacia que muchas veces observamos en los pacientes, toma algo para dormir, toma algo para la ansiedad, toma algo para el dolor, toma algún antibiótico por si acaso, toma medicamentos porque tienen alguna patología, y cuando sumamos todos esos medicamentos, pues hay efectos colaterales cuando hay este consumo de diversos medicamentos en una persona. Y el tema del consumo de infusiones, a veces tomamos mucho té verde para rebajar, el té no sé qué para no sé quécito, y así nos vamos, y pasamos Jamaica, qué sé yo, cualquier tipo de té, que no quiero decir que sean malos, son divinos y todo, pero a veces he visto personas que todo el día toman una de estas bebidas. ¿Cuál es lo contraproducente que puede ser? O de repente estos brebajes que vemos, porque son, y lo digo con mucha responsabilidad, doctora, porque veo, yo le llamo brebajes, pero son estos preparados de médicos naturistas, médicos homeópatas o naturistas. Entonces esto me sirve para, y te dan aquella cantidad, porque es bueno, no es bueno, es recomendable, no es recomendable. Usted, que es la experta en la materia. Bueno, creo que lo importante es que nada en exceso es saludable. Para poner un ejemplo muy sencillo, tomar agua es saludable, pero tomarse 5 o 10 litros de agua en un día obviamente es anormal. Y en el caso de estas bebidas naturales, que uno pudiera decir, oye, pero el té negro es muy saludable o el té verde es muy saludable, sí, pero también hay personas en las que no es del todo saludable. Por ejemplo, el paciente que produce litiasis por oxalato consume té, y a veces té natural, no es saludable porque está vinculado a la formación de cristales de oxalato que después van a derivar en litiasis urinaria. Entonces hay que evaluar bien las cantidades y qué paciente puede o no tomarlo. Yo siempre creo que el equilibrio de todo en la vida es la justa medida, ¿no? O sea, ni mucho de una cosa ni demasiado poco, ¿no? ¿Qué se debe hacer con problemas de hemorroides externas por andar mucho tiempo en bicicleta? ¿Sería la causa? Le preguntan. Lo primero que quiero aclarar es que no soy la persona idónea para responder patología hemorroidal. La persona ideal es un coloproctólogo o en todo caso un gastroenterólogo. Pero con respecto a las hemorroides, hay dos problemas con las hemorroides. Uno, sí puede ser causa cuando el ambiente hemorroidal, las grandes coronas hemorroidales que no permiten el aseo adecuado entre estos pliegues hemorroidales, entre estas protrusiones, hay acúmulo de bacterias, y estas bacterias cuando se hacen lavados por el chorro del agua pueden pasar, en el caso de las mujeres, hacia la parte anterior, que sería el área vaginal, y de allí es muy fácil que se pasen a la uretra. Esto ocurre probablemente con más frecuencia en la mujer que en el hombre. En cuanto a si el andar mucho tiempo en bicicleta puede ser la causa de que aparezcan hemorroides, en realidad no lo sé, pero sí creo que quien anda mucho tiempo en bicicleta tiene un trauma sobre la región perineal. Si hay hemorroides, obviamente va a haber molestia, va a haber fricción, y en el caso particular de los pacientes urológicos,
el asiento de la bicicleta produce microtraumas sobre el área perineal. Y el área perineal es como esa zona, para que nos entendamos mejor, es el área entre el escroto y el ano en el caso del hombre, es como ese piso, y justamente allí hay el asiento de la próstata. Entonces produce microtraumas en esa zona, está vinculado a dolor o a prostatodinia, dolor en la región prostática, y hay un síndrome que en algún momento creo que lo conversamos, de la compresión sobre un nervio muy importante cuyos filamentos terminales pasan por esa zona, que es el nervio pudendo. Entonces, cuando se comprime este nervio contra la superficie dura, bien sea del asiento y la superficie dura del hueso pélvico, se produce lo que se llama el síndrome del ciclista o el síndrome del nervio pudendo, que produce dolor perineal que muchísimas veces es intratable. Entonces, siempre hay que tener cuidado y usar un buen asiento de bicicleta. ¿Por qué en la menopausia son recurrentes las infecciones urinarias? Bueno, esto es fantástico. La menopausia pues se acompaña de un cambio en el estado hormonal de la paciente cuando ya el ovario no produce las hormonas, los estrógenos, y estos estrógenos son importantes para mejorar o para mantener un ambiente lubricado en el canal vaginal. Pero el estrógeno también es muy importante para que los lactobacilos, que son los bacilos propios del canal vaginal, que son flora vaginal sana, que debe estar allí para protegernos de infecciones, entonces estos lactobacilos necesitan del estrógeno para sobrevivir, porque el ambiente que favorece el estrógeno es apropiado para el lactobacilo. Cuando no hay estrógenos, el lactobacilo se muere. Cuando el lactobacilo se muere, crecen todas las demás bacterias que llamamos oportunistas, que no deben crecer, como por ejemplo la Gardnerella, el Escherichia coli, los proteus, los enterococos y las otras enterobacterias que encontramos en esta zona. ¿Hay un tiempo requerido, sugerido, de cantidad de veces que debería una persona orinar? Lo ideal, por el funcionamiento de la vejiga, es que deberíamos orinar en promedio, cada 3, cada 4 horas. Obviamente esto va a variar de acuerdo a la cantidad de líquidos que consumimos, al tipo de líquido y si estamos bajo tratamiento con algún medicamento que tenga efecto diurético, y muchas veces también tiene que ver algo con el clima. En ambientes fríos solemos tener una estimulación para ir a orinar con más frecuencia, pero en general, a grosso modo, decimos que cada 2 horas y media, cada 3 horas es lo recomendable. Hay otra pregunta, le escribe: normalmente una vez decido acostarme, me levanto una y otra vez a orinar hasta quedarme dormida. ¿Que esto es normal? ¿Qué podría estar pasando? Normal es después de los 45, 50 años de edad, el cuerpo empieza a cambiar, la vejiga envejece y entonces va perdiendo la capacidad elástica. Y también hay un tema de cambio en la producción de hormona antidiurética y el funcionamiento del riñón en las personas de edad. Entonces, puede ser que empecemos a observar que 1 o máximo 2 veces se considere frecuente. No lo voy a llamar normal, pero es muy habitual. Ahora, levantarse más de 2 veces en la noche no es normal. Y eso sí es recomendable evaluarlo, porque puede tener algo que ver con vejiga hiperactiva en hombres y mujeres, puede tener algo que ver con crecimiento prostático en el hombre, puede tener algo que ver con hábitos de consumo de líquidos a lo largo del día, y simplemente con mejorar algunas cosas eso se puede controlar. Buen día, una pregunta sobre el uso del hilo dental y las infecciones de orina. Creo que se refieren al hilo, la ropa interior ropa. Tipo hilo, no al hilo dental. Bueno, el hilo dental, exacto, sí. Yo no la recomiendo. En las pacientes que tienen historia de infecciones urinarias o infecciones urinarias recurrentes, no lo recomiendo porque la ropa interior tipo hilo está muy adosada con el área urogenital y anal. Entonces, el movimiento, bien sea al caminar, al pararnos, al hacer alguna actividad, el movimiento hace que este hilo se mueva de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. En ese movimiento es fácil que el hilo arrastre, que está perfectamente adosado a la región perineal y anal, arrastre bacterias desde allí hasta la parte anterior y de allí a la uretra. Entonces, yo preferiría
que se evite el uso de la ropa interior tipo hilo y sea sustituida por una ropa interior, como lo mencionamos anteriormente, holgada. Hoy en día hay en el mercado ropa interior que es muy bonita. No es necesario que nos convirtamos como que, oye, en la ropa interior tipo abuela, ¿no? Pero hay hoy en día ropa interior que es muy bonita, que sigue siendo muy sexy y que se puede utilizar sin el peligro de estas infecciones urinarias recurrentes. En algún momento leí o escuché a una recomendación de un especialista que alguien le consultaba que cada vez que iba a orinar se hacía lavado. Es recomendable, decía que no era tan recomendable. ¿Esto es así, doctora? Sí, no es recomendable. Sí. Y el uso de las, disculpe que le interrumpa, el uso de las toallitas diarias. Ok, toallitas diarias proscritas. Que me perdone la industria que las produce, pero las toallitas diarias no es lo anatómico, no es lo normal. Lo normal es que entre nuestro cuerpo y la ropa interior no haya nada, haya un espacio para el normal paso del aire y para la oxigenación o la ventilación de esa zona. Las toallitas protectoras diarias muchas veces además vienen acompañadas de sustancias químicas para perfumarlas o para el control de los olores, que pueden ser irritantes para muchas pacientes. Y algunas de ellas tienen una malla plástica, que es esta malla absorbente de fluidos, que es irritante. Entonces, en lo personal, eviten el uso de las toallas. Es preferible que lleven una muda de ropa interior en las pacientes que tienen de pronto mucho flujo y se cambien la ropa interior a lo largo del día. Y había otra que se me pasó casi, el lavado. El lavado, ni tan calvo ni con dos pelucas, y perdonen que utilice un ejemplo tan cotidiano, pero exagerar en las medidas de higiene, de limpieza, tampoco es prudente, porque cuando nosotros estamos lavándonos hay un arrastre mecánico de las secreciones naturales del cuerpo. Si nosotros utilizamos además jabones y sobre todo si se hacen lavados hacia el canal vaginal, estas bacterias naturales, esta flora protectora del lactobacillus, le estamos cambiando el ambiente. Y este ambiente que lo estamos modificando con los químicos de los jabones o de lo que utilicemos para lavar, va a hacer que estos lactobacilos se mueran y al morirse pues crecen las bacterias oportunistas. De hecho, el uso de las duchas vaginales, que antiguamente era algo relativamente frecuente, hoy en día la mayoría de los ginecólogos han proscrito las duchas vaginales justamente por esta presencia de infecciones urinarias y vaginales recurrentes. Ya para finalizar, la depilación, en el caso de las mujeres, la depilación total, no influye en una infección urinaria. Hay un poquito de controversia con respecto a otros. Los trabajos demuestran que la depilación total, esto es que no exista absolutamente nada de vello, deja el ambiente genital expuesto y es fácil que al perder esta protección natural del vello púbico se acumulen las secreciones con bacterias que pueden ascender rápidamente al tracto urinario, porque no hay la barrera que coloca el vello púbico. Y con respecto a esto, yo creo que lo ideal es rebajar el vello púbico, tanto en hombres como en mujeres, porque en hombres también se ha visto que el vello puede ser asiento de mantener ciertos olores, ciertas secreciones. Entonces, lo ideal es rebajar el vello púbico, pero no retirarlo totalmente. Y obviamente tener el aseo pues, natural todos los días, ¿no?